A ver, continuamos con la segunda parte de la metodología de evaluación de continuidad de organismos públicos ejecutores, programas y proyectos especiales. Recordemos un poco, en la primera parte mencionamos, ¿no?, que esta metodología de evaluación de continuidad tiene tres componentes. El primero de ellos son los principios, luego tenemos los elementos metodológicos y finalmente el procedimiento de evaluación. En esta segunda parte vamos a hablar sobre los principios. Estos principios son 9 y estos principios son de obligatorio cumplimiento durante todo el proceso que dure la evaluación. ¿Quiénes tienen que respetar? ¿Quiénes tienes que tener en consideración? Estos principios pues van a ser los evaluadores. Los evaluadores tienen que ver, tienen que respetar estos principios y hacer uso de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al sector en el cual se desarrolla, se desenvuelve la entidad que va a estar sujeta a evaluación. De esta manera se busca obtener resultados que estén basados en evidencias, disminuyendo así el margen discrecional de los evaluadores. Entonces vamos a detallar cada uno de estos principios. Comenzamos con el primer principio, que nos habla sobre la coherencia. Nos indica que cuando se realice la evaluación tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que están establecidos en las políticas públicas, en los planes de gobierno. Por ejemplo, tenemos que ver qué dice nuestro plan estratégico institucional, nuestro plan estratégico de desarrollo regional o local concertado, nuestro plan estratégico sectorial que desarrollan los ministerios. También tenemos un plan, ¿no?, o una política general de gobierno. Entonces tenemos que tener en consideración estos objetivos, estas metas planteadas en cada una de estas políticas y también en los planes. El siguiente principio nos habla sobre la proporcionalidad. ¿Qué nos dice este principio? Que la evaluación debe de ser realizado lo menos engorroso posible, porque hay instituciones, ¿no?, que tal vez las dimensiones, el tamaño amerite, ¿no?, una gran cantidad de información, pero también va a haber entidades que son pequeñas, va a haber entidades que fácilmente puede recabarse la información. De esa manera se va a simplificar bastante lo que es su evaluación. Siguiente principio tenemos la orientación a la persona. Como sabemos, cada uno de estos organismos públicos ejecutores, cada uno de estos programas, de estos proyectos especiales, brinda un bien o un servicio hacia las personas. Entonces, lo que se va a evaluar tiene que priorizar los indicadores que están relacionados con satisfacer las necesidades que tiene su población objetivo que está a cargo de cada una de estas entidades. Muy bien, el otro principio nos habla sobre la independencia. En este caso, cuando se realiza una evaluación o cualquier tipo de evaluación, es importante, ¿no?, que el evaluador no debe presentar conflicto de intereses. Por ejemplo, si anteriormente he trabajado en una entidad y después me toca evaluar esa entidad, se puede presentar, ¿no?, algún sesgo, se puede presentar tal vez algo que interfiera, ¿no?, con la evaluación. O por ejemplo, hay entidades que tal vez puedan tener algunas evaluaciones y quien evalúa puede tener tal vez familiares, puede tener tal vez alguien que está trabajando dentro de esta entidad. ¿Qué sucede entonces? Que las evaluaciones no se van a dar de la mejor manera. Si por ahí se detecta algo negativo, tal vez no se muestre, ¿no?, ese aspecto. Es por eso que la independencia por parte de los evaluadores es algo elemental, algo clave durante la evaluación. Siguiente, tenemos la flexibilidad. Si bien es cierto, esta metodología de evaluación de continuidad nos indica los lineamientos, nos indica los pasos que tenemos que seguir. Sin embargo, también hay que tener en consideración las características, las particularidades que son propias de cada una de las entidades. Entonces tenemos que adecuar, ¿no?, a cómo es la entidad. A eso se refiere este principio. Tiene que adaptarse esta evaluación a cada uno de los casos que se pueda identificar durante el proceso.
Siguiente principio nos habla sobre la transparencia. Una vez que se realiza la evaluación, vamos a obtener resultados. Muy bien, ¿y qué hacemos con esos resultados? Pues tenemos que poner a disposición de la población en general, de estudiantes, de los decisores, de investigadores, de personas que quieren saber, de los mismos usuarios, de los trabajadores, de toda aquella persona que esté interesado en conocer, en saber los resultados de esta evaluación de continuidad. Entonces esta información debe ser puesto a disposición. Luego tenemos el principio de la oportunidad. Nos indica que estas evaluaciones deben ser realizadas en el menor tiempo posible. ¿Y por qué? Porque durante la evaluación o como resultado de la evaluación vamos a identificar tal vez algunos aspectos que deben de ser mejorados. Podemos identificar tal vez algunos riesgos. Entonces, si lo hago en el menor tiempo posible, voy a poder hacer algunos cambios, voy a poder realizar algunos ajustes necesarios para mejorar la gestión, para mejorar la entrega de servicios de la entidad. Ya vamos finalizando, vamos a hablar sobre el penúltimo principio, que es el de la inclusión. Este principio nos dice que deben de participar en esta evaluación aquellas personas, aquellos actores que mayor conocimiento, que mayor saben sobre la entidad. ¿Por qué? Porque tal vez el evaluador vaya a tener alguna consulta, vaya a tener alguna duda. Entonces la idea, cuando hablamos por ejemplo del principio de la independencia, es evitar la discrecionalidad, ¿no? Entonces, si yo tengo alguna duda, no sé algo o lo puedo interpretar de una manera diferente, ¿quién mejor que aquella persona que conoce realmente sobre la entidad? Entonces, este principio nos hace referencia de que los principales actores que conocen, que saben sobre la entidad, sobre la organización, deben de participar de este proceso de evaluación. Y ya para finalizar tenemos el último principio, que es el de rigurosidad técnica. Este principio nos dice que aquellos profesionales que van a evaluar, que van a ser los evaluadores, deben de tener un conocimiento suficiente, deben de ser capacitados, deben de tener preparación, deben de conocer sobre lo que van a evaluar. ¿Por qué? Porque estas evaluaciones se van a basar en evidencias. ¿Y qué es la evidencia? Pues son informaciones, son datos. Entonces aquel evaluador debe de saber interpretar, debe de saber leer la información, los datos. Muy bien, entonces de esa manera vamos a tener una buena evaluación. Estos principios, como mencionamos al inicio, van a desarrollarse durante todo el proceso que dure esta evaluación de continuidad. En la siguiente sesión, antes de eso, aquí tenemos un resumen de los 9 principios. Tenemos la coherencia, la proporcionalidad, la orientación a la persona, independencia, flexibilidad, transparencia, oportunidad, inclusión y rigurosidad técnica. En la siguiente sesión, ya en la parte número 3, vamos a hablar sobre los elementos metodológicos de este proceso de evaluación de continuidad.